Buenas tardes para todos, ¿cómo están todos ustedes? Vamos a empezar entonces la clase de hoy eh, con matrices. Buenos días. Hoy vamos a trabajar con matriz. Matriz es un conjunto ordenado en una estructura de filas y columnas. Normalmente las matrices son designadas por letras mayúsculas del alfabeto. Los elementos de una matriz se identifican por la fila y la columna que ocupan. Así designaremos por A, fila 3, columna 2, el elemento que está situado en la tercera fila y segunda columna de la matriz A mayúscula. Tenemos un ejemplo, la matriz A es igual y ahí aparecen los elementos que conforman la matriz A. Estas son las filas que están escritas en forma horizontal y estas son las columnas que están escritas en forma vertical. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 son las filas. 1, 4, 7, 2, 5, 8, 3, 6, 9 son las columnas, los elementos de las columnas. Los elementos dentro de una matriz se representan con la letra A minúscula y los lugares que ocupan por subíndice. Primero se escriben las filas y luego las columnas. El elemento de la fila 1, columna 2, es 2. El elemento de la fila 2, columna 1, es 4. El elemento de la fila 3, columna 3, es 9. Entonces, los elementos que conforman una matriz se representan con la letra A minúscula y con subíndices me indican la ubicación de la fila y la columna. Primero la fila y luego la columna. Orden de una matriz. El orden de una matriz está dada por el número de filas por columnas y se simboliza con la letra O mayúsculas. Y como subíndice el nombre de la matriz. Tenemos la matriz A. Para escribir el orden de la matriz A como subíndice 3 por 3. 3 filas y 3 columnas. 3 filas y 3 columnas. Primero la fila y luego la columna. Tenemos matriz B. Orden de la matriz B, 2 filas por 3 columnas. Primero las filas, luego las columnas. C, orden de la matriz C, 3 por 1. 3 filas y una columna. Orden de la matriz D es una fila por 4 columnas. Entonces, orden de una matriz se representa con la letra O mayúscula y como subíndice el nombre de la matriz. Se expresa primero la fila y luego la columna. Tipos de matrices. Matriz cuadrada. Es la matriz que tiene igual cantidad de filas y columnas. Tenemos un ejemplo. La matriz A tiene 3 filas y 3 columnas. Matriz nula. Es la matriz cuyos elementos todos son ceros. Tenemos el ejemplo de la matriz B, cuyos elementos son todos ceros. Matriz identidad. Es la matriz cuya diagonal principal tiene como elementos la unidad y los demás ceros. Ahí tenemos la matriz C y ahí señalamos la diagonal principal. Todos los elementos de la diagonal principal está compuesto por la unidad, o sea, el número 1, y el resto de los elementos por ceros. Matriz diagonal es la matriz cuya diagonal principal tiene elementos diferentes a 0. Ahí tenemos la diagonal principal señalado y no tenemos 0 en la diagonal principal. Si por ahí tuviéramos un 0, no va a ser diagonal, sino va a ser matriz cuadrada. Operaciones con matrices. Adición de matrices.
Teniendo dos matrices, se suman los mismos elementos de la matriz A con los mismos elementos de la matriz B. Matriz A, matriz B. Vamos a efectuar A más B. Vamos a sumar 1 de la matriz A más 2 de la matriz B. 2 de la matriz A más 3 de la matriz B. 3 de la matriz A más 4 de la matriz B. Y así sucesivamente cada elemento de A con cada elemento de B en la ubicación que le corresponde a cada uno en su fila y columna. Luego efectúo 1 más 2 es 3, 2 más 3, 5, 3 más 4, 7, 4 más 5, 9, 5 más 6, 11, 6 más 7, 13, 7 más 8, 15, 8 más 9, 17 y 9 menos 10 es menos 1. Entonces, para efectuar la adición, la suma de matrices, se suman los mismos elementos de la primera matriz con los mismos elementos de la segunda matriz, de acuerdo a la ubicación que le corresponde en filas y columnas. Sustracción de matrices. Teniendo dos matrices, se restan los mismos elementos de la matriz A con los mismos elementos de la matriz B, teniendo en cuenta la ley de los signos. Parecido a la adición, solamente que ahora vamos a restar. Vamos a efectuar C menos D. Tenemos 1 menos menos 2, 2 menos 3, 3 menos 4, la primera fila. Segunda fila, 4 menos 4, 5 menos 3, 6 menos 3. Y tercera fila, 7 menos 3, 8 menos 2 y 9 menos menos 1. Atiendan cuando tiene signo negativo. Y efectuamos 1 menos menos 1 es 3, 2 menos 3 menos 1, 3 menos 4 menos 1, 4 menos 4, 0, 5 menos 3, 2, 6 menos 3, 3, 7 menos 3, 4, 8 menos 2, 6 y 9 menos menos 1 es 10 positivo. Lo único que tienen que tener en cuenta es los signos. Atiendan bien cuando es una resta. Transposición. Transponer es cambiar los elementos de las filas por las columnas y las columnas por las filas. Su notación es el nombre de la matriz con potencia T. Tenemos la matriz A con los elementos correspondientes a transposición 1, 2, 3, que era la fila. La primera fila era 1, 2, 3, ahora es la primera columna en A transposición. La matriz A, 4, 5, 6, segunda fila, en transposición 4, 5, 6 es columna. 7, 8, 9 en la matriz A es fila, tercera fila, al transponer pasa como tercera columna. Y viceversa. Si ustedes se fijan, la primera columna en A es 1, 4, 7, ahora es la primera fila en transposición. La segunda columna en A es 2, 5, 8, ahora en transposición es la segunda fila. Y la tercera columna de A, 3, 6, 9, ahora en transposición es la tercera fila, 3, 6, 9. Entonces se cambian las filas por columnas y las columnas por la fila. Eso es la transposición. Producto por un escalar. Escalar es cualquier número real. Puede ser positivo, negativo, fraccionario. Se multiplica el escalar por cada uno de los elementos de la matriz. El escalar es cualquier número real. Tenemos la matriz A, efectuar menos 3 por A. Menos 3 es el escalar, es cualquier número real, positivo, negativo, fraccionario. Menos 3 vamos a multiplicar por cada uno de los elementos de la matriz. Menos 3 por 1, menos 3 por 2, menos 3 por 3, menos 3 por menos 4, menos 3 por menos 5, menos 3 por 6, menos 3 por 7, menos 3 por 8, menos 3 por 9. Nos multiplicamos menos 3, que es el escalar, por cada uno de los elementos de la matriz A. Y resolvemos. El primero me da menos 3, después menos 6, menos 9, más 12, más 15, menos 18, menos 21, menos 24 y menos 27.
forma se efectúa producto por un escalar. Escalar es cualquier número real, positivo, negativo o fraccionario. Ahora viene producto entre matrices. Atiendan bien esta parte. Cada elemento de la primera matriz, de la primera fila, se multiplica por cada elemento de la primera columna de la segunda matriz y los productos se suman. Voy a repetir. Cada elemento de la primera fila de la primera matriz se multiplica por cada elemento de la primera columna de la segunda matriz y los productos se suman. Para poder efectuar debe coincidir el orden de la columna de la primera matriz y el orden de la fila de la segunda matriz. Multiplicar A por B. Tenemos la matriz A y la matriz B. El orden de la matriz A es 2 por 3 y el orden de la matriz B es 3 por 2. Para poder efectuar tiene que coincidir el orden de la primera columna, que es 3, por el orden de la primera fila de la matriz 2. Voy a repetir. Para poder efectuar tiene que coincidir la columna de la primera matriz por la fila de la segunda matriz. En este caso los dos son 3, se puede efectuar. Si no fuesen iguales, no se puede efectuar producto entre matrices. Voy a poner a la vista nuevamente las matrices A y B. Voy a efectuar A por B. Tengo 1 de la primera matriz por 3 de la segunda matriz. 2 de la primera matriz por 0 de la segunda matriz. 3 de la primera matriz por 2 de la segunda matriz. Esos productos se suman. Ahora la primera fila por la segunda columna. 1 de la primera matriz por 2 de la segunda matriz. 2 de la primera matriz por 1 de la segunda matriz. 3 de la primera matriz por 1 de la segunda matriz. Esos resultados se suman. Ahora la segunda fila. Voy a multiplicar otra vez por la primera columna y por la segunda columna. 4 de la primera matriz por 3 de la segunda matriz. 5 de la primera matriz por 0 de la segunda matriz. 6 de la primera matriz por 2 de la segunda matriz. Esos resultados se suman. Ahí multipliqué primera fila de la segunda matriz por la columna de la segunda matriz. Ahora, fila de la primera matriz por la columna de la segunda matriz. 4 por 2 más 5 por 1 más 6 por 1. Si ustedes se fijan en este cuadro, coinciden todos. En la primera columna multipliqué por 3, en la segunda columna por 2, en la tercera por 2. Y en la segunda parte, la segunda columna, multipliqué la primera por 2, la segunda por 1, la tercera por 1. Coinciden todos. Ahí. Muy bien. Ahora efectúo 1 por 3 más 0 más 6 es 9. 2 más 2 más 3 me da 7. 12 más 0 más 12, 24. 8 más 5 más 6 me da 19. Y ahí termina la multiplicación. Cada fila, cada elemento de la primera fila por cada elemento de la primera columna. Luego se suma. Luego, cada elemento de la primera fila por cada elemento de la segunda columna se suma. Efectuamos la primera fila. Ahora la segunda fila. Abajo. Cada elemento de la segunda fila por cada elemento de la primera columna. Luego se suman. Ahora se multiplica nuevamente cada elemento de la segunda fila por cada elemento de la segunda columna y se suma. Miren bien esta parte para poder resolver los ejercicios. Tenemos entonces A por B es 9, 7, 24 y 19. Se colocan los resultados finales en una matriz nuevamente. Correcto. De esta forma entonces culminamos la clase de matrices. Muchas gracias por la atención. Bueno,
Vamos a... Profe, yo tengo una pregunta. Sí, sí. ¿Hasta qué fecha tenés cargado el foro en el portal? Así respondo lo que todavía no respondí. Hasta hoy. Cada semana es hasta la fecha que Pero corresponde. eso, esa asistencia ya se cargó en la plataforma. No sé, mi hija. Ese desconozco porque yo no lo hago. Eso lo hace el secretario académico. Ah, ok, profe. Gracias. Dale, dale. Ahí, tranquilo. Bueno, vamos a continuar entonces. Tenemos matrices. Un ratito, por favor. Está tratando de compartir. Un ratito ya está a punto de compartir. Muy bien. Bueno, vamos a ver matrices. Tenemos matriz. Una matriz es un conjunto ordenado en una estructura compuesta por filas y columnas. Normalmente las matrices son designadas por letras mayúsculas del alfabeto. Matriz A, matriz B, matriz C, matriz Z. Y así sucesivamente. Los elementos de una matriz se identifican por filas y columnas. Depende de dónde estén ubicados. Así designaremos los elementos de una matriz por la letra A minúscula. Y dos subíndices que me indican el primer subíndice a qué fila corresponde y el segundo subíndice a qué columna corresponde. Entonces, este es el elemento de la fila 3, columna 2. Fila 3, columna 2. Tenemos la matriz A y los elementos son los números que están agrupados entre barras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 son las filas. Son las filas. Y 1, 4, 5, 2, 5, 8 y 3, 6, 9 son las columnas. Las filas se escriben en forma horizontal y las columnas en forma vertical. La matriz A está formada por los elementos que son números reales agrupados entre barras. Las filas son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Las columnas 1, 4, 7, 2, 5, 8 y 3, 6, 9. Para saber el elemento de la fila 1, columna 2,
El primer subíndice me indica la fila, el segundo subíndice la columna. Fila 1, esta es la fila 1. Y la columna 2 es esta. Fila 1, columna 2 es 2. Fila 2, esta es la fila 2. Columna 1, esta es la fila 1. Fila 2, columna 1, fila 2, columna 1 es el 4. Para saber la posición que ocupa. Fila 3, esta es la fila 3 y esta es la columna 3. Fila 3, columna 3 es el 9. Entonces, para identificar un elemento en la matriz A, se representa con la letra A minúscula y dos subíndices. El primer subíndice la fila, el segundo subíndice la columna. No es A sub 12, es fila 1, columna 2, fila 2, columna 1, fila 3, columna 3. Muy bien, entonces una matriz es un conjunto ordenado en una estructura de filas y columnas. Las filas están escritas en forma horizontal y las columnas en forma vertical. Las matrices se representan por una letra mayúscula del alfabeto y los elementos de esa matriz se representan por una letra A minúscula y dos subíndices. El primer subíndice me representa la fila y el segundo subíndice la columna. Orden de una matriz. El orden de una matriz está dada por el número de filas por columnas y se simboliza con la letra O mayúscula. Y como subíndice el nombre de la matriz. Si tenemos la matriz A, el orden de la matriz A es la letra O y un subíndice la letra que le corresponde a la matriz. Orden A es 3 por 3. ¿Por qué 3 por 3? Porque tiene 3 filas y 3 columnas. Entonces, orden de la matriz A es 3 por 3. 3 filas, 3 columnas. B, orden de la matriz B es 2 por 3. ¿Por qué? Porque tiene 2 filas y 3 columnas. Primero las filas y luego las columnas. Recuerden. C, orden de la matriz C es 3 por 1 porque tiene 3 filas. Una fila, 2 filas, 3 filas y una sola columna. Orden de la matriz D o de la orden de la matriz D, 1 por 4 porque tiene una sola fila pero tiene 4 columnas. Entonces, el orden de una matriz está dada por el número de filas por columnas y se simboliza con la letra O mayúscula y como subíndice el nombre de la matriz. Matriz A, orden de la matriz B, orden de la matriz C, orden de la matriz D y así sucesivamente. Filas por columnas. Tipos de matrices. Matriz cuadrada. Es la matriz que tiene igual cantidad de filas y columnas. Ahí tenemos un ejemplo de la matriz cuadrada. Tiene 3 filas y 3 columnas. Orden de la matriz nula. Es la matriz cuyos elementos son todos ceros. Aquí tenemos un ejemplo. Puede ser o no cuadrada. En este caso es cuadrada, pero puede ser o no cuadrada. Igual cantidad de filas por igual cantidad de columnas. Identidad es la matriz cuya diagonal principal tiene como elemento la unidad, o sea, el número 1, y los demás todos 0. Ahí tenemos. ¿Cuál es la diagonal principal? Esa que está señalizada. Y en sentido opuesto, esta, acá voy a marcar, esta es secundaria. Principal, secundaria. La matriz de identidad entonces es la matriz cuya diagonal principal tiene todo como elemento la unidad y los demás ceros. Matriz diagonal es la matriz cuya diagonal principal tiene como elementos, tiene elementos diferentes a 0. La diagonal principal ya saben. Si no tiene 0 es diagonal. Si tiene 0 puede ser cuadrada. Es prácticamente una cuadrada, solamente que hay una condición, que no tenga 0 en ninguno de estos. Acá tengo 1, 5 y menos 1 la diagonal principal. Si tiene 0 es cuadrada, pero esta también puede ser cuadrada. Esta también puede ser cuadrada. ¿Saben? ¿Por qué cuadrada? Porque tiene la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas. Suma de matrices, o sea, las operaciones entre matrices. Adición
Teniendo dos matrices, se suman los mismos elementos de la matriz A con los mismos elementos de la matriz B y viceversa. Yo sumo la matriz B con la matriz A, me da el mismo resultado. Tengo A y B, matriz A y matriz B, cada uno con su respectivo elemento. Voy a sumar el elemento de la matriz A, fila 1, columna 1, con el elemento de la matriz B, fila 1, columna 1. Y así voy cambiando. Ahí tenemos A más B es 1 más 2. Acá tengo 1 más 2. 2 más 3. 3 más 4. Segunda fila. 4 más 5. 5 más 6. 6 más 7. Tercera fila. 7 más 8. 8 más 9. 9 menos 10. Y efectúo 1 más 2 es 3. 2 más 3, 5. 3 más 4, 7. 4 más 5, 9. 5 más 6, 11. 6 más 7, 13. 7 más 8, 15. 8 más 9, 17. 9 menos 10 menos 1. Ahora vamos a efectuar sustracción. Teniendo dos matrices, se restan los mismos elementos de la matriz A con los mismos elementos de la matriz B, así como hicimos con la suma, teniendo en cuenta la ley de los signos. Aquí no se puede hacer viceversa, o sea, no se puede efectuar se puede, pero no va a dar el mismo resultado. Ahora voy a efectuar C menos D, pero D menos C no me da el mismo resultado. Es 1 menos menos 2. Acá voy a hacerlo en forma manual. Acá C. Vamos a ver qué pasó. Algo está pasando. C menos D es igual. Es 1 menos menos 2 es más 3. 2 menos 3 menos 1. 3 menos 4 menos 1. 4 menos 4, 0. 5 menos 3, 2. 6 menos 3, 3. 7 menos 3, 4. 8 menos 2, 6. Y 9 menos 1 me da 10. De esa forma entonces se efectúa C menos D. Los mismos elementos de C con los mismos elementos de D. Pero atiendan los signos. Transposición de matrices. Transponer es cambiar los elementos de la fila por las columnas y las columnas por la fila. Su notación es el nombre de la matriz con una potencia T. Voy a transponer la matriz A. Está saliendo. Bueno, vamos a ver. A, transposición. Así se pone. Yo tengo 1, 2, 3, que es fila. Voy a convertirlo en columna. 1, 2, 3. Después 4, 5, 6 es fila. Voy a convertirlo en columna. 4, 5, 6. 7, 8, 9 es fila. Voy a convertirlo en columna. 7, 8, 9. Se convierten las filas en columnas y las columnas en filas. Yo tenía 1, 4, 7 era columna, ahora 1, 4, 7 es fila. 2, 5, 8 era columna, ahora 2, 5, 8 es fila. 7, 8, 9 era fila, ahora 7, 8, 9 es columna. Bueno. Y vamos a mirar un poquitito. Vamos a ver.
Bueno. Vamos a continuar, ahora vamos a ver producto por un escalar, que ya vimos en el video que escalar es cualquier número real, ¿no? Puede ser entero positivo o negativo, fraccionario positivo o negativo. Puede ser también otro tipo de número, pero más se utilizan los enteros y los fraccionarios positivos y negativos. Escalar es cualquier número real. Se multiplica el escalar por cada uno de los elementos de la matriz. Si tengo la matriz A, voy a efectuar menos 3 por A. Menos 3 es el escalar. Voy a multiplicar por cada uno de los elementos de la matriz A. Si tengo 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, 3 por menos 4, menos 3 por menos 5, menos 3 por 6, menos 3 por 7, menos 3 por 8, menos 3 por 9. Este escalar menos 3 multiplico por cada elemento de la matriz A. Ahí estoy multiplicando, estoy expresando y ahora voy a efectuar. Menos 3 por 1 es menos 3, menos 3 por 2 menos 6, menos 3 por 3 menos 9, menos 3 por menos 4 es 12, menos 3 por menos 5 15, menos 3 por 6 menos 18, menos 3 por 7 menos 21, menos 3 por 8 menos 24, menos 3 por 9 menos 27. Ese es el producto por un escalar. Producto entre matrices. Atiendan bien acá. Este es lo más complicado, el resto es muy fácil. Cada elemento de la primera fila de la primera matriz se multiplica por cada elemento de la primera columna de la segunda matriz. Y los productos se suman. Para poder efectuar deben coincidir el orden de la columna de la primera matriz y el orden de la fila de la segunda matriz. Lean bien esta parte. Para poder efectuar deben coincidir el orden de la columna de la primera matriz y el orden de la fila de la segunda matriz. Multiplicar A por B. A tengo que es 2 por 3 y B es 3 por 2. Entonces, tienen que coincidir el orden de la columna de la primera matriz por el orden de la fila de la segunda matriz. Si no coinciden, no se puede efectuar la multiplicación entre matrices. Vamos a efectuar, tengo A y B, la primera fila por cada uno de los elementos de la primera columna. Voy a repetir. Cada uno de estos elementos de la primera fila de la matriz A por cada uno de los elementos de la segunda matriz de la primera columna. 1 por 3, 2 por 0, 3 por 2. Después la segunda. 1 por 2, 2 por 1, 3 por 1. Después abajo la misma se repite. 4 por 3, 5 por 0, 6 por 2. Luego 4 por 2, 5 por 1, 6 por 1. Primera fila por primera columna, primera fila por segunda columna. Luego, segunda fila por primera columna, segunda fila por segunda columna. Y los resultados se van sumando. Ahí tenemos 1 por 3 más 2 por 0 más 3 por 2 es igual. Ahora por la segunda columna. 1 por 2, 2 por 1 y 3 por 1. Segunda fila. 4 por 3, 5 por 0, 6 por 2. Segunda columna. 4 por 2, 5 por 1, 6 por 1. Eso es todo. El resto de ustedes ya saben cómo se hace. 1 por 3, 3. 2 por 0, 0. 3 por 2, 6. Y sumamos. 3 más 0 más 6, 9. 2 más 2 más 3, 7. 12 más 0 más 12, 24. 8 más 5 más 6, 19. Y los resultados pongo entre matrices. 9, 7, 24, 19. Estos dos pasos anteriores pueden obviar si ustedes quieren hacerlo directamente. Los únicos que tienden a equivocarse si hacen así. Bueno, entonces ahí tenemos todo lo que es matrices. Ahí está la tarea. Recuerden que hoy tienen ustedes trabajo práctico. Tienen que entregar
Bueno, ¿alguna consulta? Pueden mirar en el video. Hoy tienen entrega de trabajo práctico hasta hoy, y hoy hay nueva tarea para la próxima semana también. ¿Alguna consulta, jóvenes? Estamos récord hoy. Nunca entraron tanto. 13. De mi parte, ninguna, profe. Gracias, César. El Tigre Ramírez. ¿Alguna pregunta? ¿Están todos? Bueno, entonces yo voy a alzar la grabación en la plataforma por si quieran mirar, si entraron tarde. Muchos he visto que estaban entrando de a poco. Un poco tarde ya. Bueno, ya falta poco, jóvenes. Ánimo, ánimo, ya van a pasar al tercer semestre. Nos vemos entonces. Hasta luego, jóvenes. Chao, chao.